Sí. Buenas tardes. Siendo las 18 horas con 50 minutos de este día miércoles 12 de marzo del 2014, se da inicio a la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo del Pleno del ITAI-BC. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Os doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, Erendira Viviana Maciel López, consejero Adrián Alcalá Méndez, hoy en presencia de la Secretaria Ejecutiva, a la contadora Isabel González. Contadora, por favor, pase lista de asistencia para verificar que exista el quórum legal a que se refiere el artículo 22 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar esta segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI. Buenas tardes, consejeros. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista a los consejeros ciudadanos titulares por orden alfabético. Alcalá Méndez, Adrián. Presente. Gómez Llanos León, Enrique Alberto. Presente. Maciel López, Erendira Viviana. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos titulares que integran el Pleno. Gracias, contadora. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos titulares, de conformidad con lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 y demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se integra Pleno declarándose instalada la presente sesión. Por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen en esta segunda sesión ordinaria del mes de marzo del 2014 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiera a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas ITAI-BC, como bien lo establece el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el reglamento de sesiones del propio instituto. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos titulares, que cuando se trate de votaciones nominales, conforme lo disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez dispone el artículo 50. Bien, Secretaria Ejecutiva, por favor, de lectura al orden del día propuesto para cerrar esta presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta segunda sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas a tratar. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 4 de marzo del 2014. 4.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 de febrero al 6 de marzo de 2014. 4.2.1. Dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3. Informe mensual de seguimiento y avance por parte de Secretaria Ejecutiva. 4.4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-82-2003 presentado en contra del 20 Ayuntamiento de Ensenada. 4.5. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-85-2003 presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-20-2014 presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-21-2014 presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 4.8. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014. 4.9. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la guía referencial de criterios para la interpretación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. 5. Asuntos generales. 6. Fecha y hora para celebrar la sesión próxima. 7. Clausura de la sesión. Muchas gracias, Secretaria. Bien, se somete a su consideración, compañeros consejeros, el orden del día propuesto para que si así lo desean, la incorporación de alguno de los temas
que han sido considerados en el orden del día, o bien en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno de la ITAI-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Consejeros ciudadanos, sírvanse listar con la contadora para las anotaciones correspondientes, contando para ello hasta por un término de 5 minutos. Claramente sin comentarios. Bien, se ha listado únicamente la contadora. Gracias, la voz. presidente. Bueno, solicitarles, consejeros, si es posible desincorporar el punto enlistado 4.4 por toda vez que el proyecto no fue concluido y pues para su análisis y discusión respectivo. Si es posible desincorporar. ¿Un comentario? Sí, sobre el particular, quiero manifestar una visión distinta. Estoy a favor de la desincorporación, pero mi razón es porque todavía no, derivado de la materia que analizaríamos o que se está analizando en este proyecto de resolución, tenemos que estar muy seguros de no revelar un estado de fuerza que ponga en detrimento la seguridad pública del sujeto obligado, la que él debe proteger, y que también nosotros, como garantes del acceso a la información, también somos garantes de la seguridad pública. Yo me inclino, desde luego comparto la opinión de la consejera de desincorporarlo. Mi razón es porque tenemos también que ser garantes de la seguridad y no tengo los elementos suficientes para emitir un juicio de valor derivado de si se apertura la información o se entregaría en todo caso una razón. Gracias. Bueno, un servidor, de acuerdo también con la explicación del tema, por las razones expuestas por ambos consejeros, por lo que le solicito ahora sea tan amable someter en votación económica la propuesta del orden del día modificado, conforme a lo establecido por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, para celebrar esta segunda sesión ordinaria. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la propuesta de orden del día modificada y la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos del orden del día 4.1 y 4.2 sometidas a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la primera propuesta, enseguida a favor de levantar su mano quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para desahogar esta segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Contadora, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. 4.1. Discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 4 de marzo. Gracias. Toda vez que fue dispensada la lectura del acta de referencia por remisión anticipada, si algún consejero tiene algún comentario respecto a su contenido, adelante, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. Claramente en los términos. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, contadora, someter en votación económica el acta de la sesión referida. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 4 de marzo del 2014, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirva levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 3 votos a favor de aprobar el acta referida. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdo de la primera sesión ordinaria del mes de marzo de este Pleno, misma que fue celebrada el 4 de marzo del 2014. Se le instruye, contadora, para que la haga pública en el portal de obligaciones de este instituto. Y si no hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.2. Atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 28 de febrero al 6 de marzo del 2014. Gracias.
Toda vez que fue dispensada la lectura de los documentos remitidos para el desahogo de este punto, se pone a consideración de los consejeros en caso de que alguno de ustedes tuviera algún comentario respecto a su contenido. Sin comentarios. Un comentario. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito, contadora, continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.3. Informe semanal de seguimiento y avance por parte de la Secretaria Ejecutiva. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le concedo el uso de la voz hasta por un término de 10 minutos. Consejeros, me permito dar referencia al reporte mensual correspondiente al mes de febrero. Acuerdos tomados en total fueron 54, de los cuales se tienen pendiente de cumplimiento por parte de las áreas Secretaria Ejecutiva 1, lo que es Coordinación de Asuntos Jurídicos 6, Coordinación de Capacitación y Difusión 3. El total de acuerdos cumplidos son 44 y en trámite son 10, representando un porcentaje de cumplimiento del 81%, al igual que en total fueron presentados 25 recursos de revisión, recursos concluidos son 6, recursos en trámites son 19 y recursos en trámite del 2013 son 59. Presentándose también una denuncia pública, al igual manera las solicitudes de acceso a la información en un total de 13 de solicitudes, el cual competen, de solicitudes de competentes son 4, solicitudes incompetentes son 9 y solicitudes concluidas 13. En trámite no se tienen pendientes y el promedio de días de respuesta es de un día. Así también en la Coordinación de Evaluación y Seguimientos informó que el día 5 de marzo se llevó a cabo en la sede del 21 Ayuntamiento de Ensenada el taller de capacitación a servidores públicos para el uso del CISAIP y al igual atendieron las dudas de los servidores públicos adscritos a la unidad de transparencia. El día 6 de marzo se llevó también el taller de capacitación a servidores públicos sobre el uso también del CISAIP a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana. El día 7 de marzo formalizaron la adhesión del Ayuntamiento de Ensenada con el Instituto hacia el sistema de CISAIP y al igual manera también llevaron a cabo lo que se tiene pendiente también por el procurador, dar seguimiento a los temas para agendar la firma del convenio, de los documentos. El 12 de marzo, el día de hoy, por parte de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, también asistieron para dar otros 2 talleres en relación al sistema de CISAIP, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en segundo a la Oficina del Tribunal de Justicia Electoral. Por parte de la Contraloría Interna se está realizando auditoría del ejercicio fiscal 2013 y igual de la información programática que integra la cuenta pública para el 2013. Muchas gracias, contadora. Compañeros consejeros, queda a su consideración el informe de rendido. Por si ustedes desean hacer algún comentario respecto al mismo, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Maciel López, sin comentarios. No, acá la mente es únicamente congratularme y abrazar la disposición del Ayuntamiento de Ensenada de haber sido el primer sujeto obligado en el Estado de sumarse al sistema de solicitudes de acceso a información creado por y desde este Instituto de Transparencia, lo cual pues habla bien de, digamos, del sujeto obligado del Ayuntamiento de Ensenada por colaborar y por promover, digamos, una ventanilla única en el Estado para solicitar acceso a información pública. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, contadora. No hay más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.4, acuerdo que se desincorpora del orden del día. 4.5, presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-85-2013, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, contadora. Para el desahogo de este punto, le pido de cuenta del mismo, para lo cual cuenta con un término de 10 minutos. Sujeto obligado, Universidad Autónoma de Baja California, solicitud que realiza gasto operativo ejercido por la coordinación de sorteos universitarios durante los ejercicios 2011 y 2012 y el listado de los trabajadores de dicha coordinación y el monto salarial que recibe cada uno de ellos. Respuesta de la solicitud por parte del sujeto obligado en atención a su oficio número 7 2013-1, referente a la solicitud acceso a la información UABC/UT/518 en lo que se refiere a la información desglosada del gasto de ejercicio durante el 2011 y 2012 por la coordinación de sorteos universitarios, tanto en los temas
de remuneraciones como el gasto operativo, y que en el caso de remuneraciones se requiere de un listado de los trabajadores de dicha coordinación y el monto salarial que recibe cada uno de ellos, nos permitimos señalar lo siguiente: que conforme a la fracción segunda del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta universidad considera información reservada la referente al desglose de los gastos de la coordinación de sorteos por tratarse de secreto comercial. Además de su divulgación, por su naturaleza económica, podría incurrir negativamente en las futuras ediciones de sorteos y en consecuencia afectar sus resultados en el entorno del mercado altamente competitivo, dañando la muy necesaria procuración de los recursos en beneficio de la comunidad universitaria, principalmente sus estudiantes. Por otra parte, acorde con la fracción cuarta del artículo 13 de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la base de datos referida a los ingresos de sus trabajadores igualmente se considera información reservada, atento a la seguridad de los propios trabajadores y su familia. En estudio, el sujeto obligado clasificó ambos puntos de la solicitud que dio origen a la presente procedimiento como reservada. En primer apartado, se analizará si la clasificación de dicha información se realizó conforme a la normatividad aplicable, y en segundo y tercer apartado, en su caso, si los puntos identificados en el considerando que antecede los numerales 2 y 3 son de interés público o por lo tanto susceptibles de darse a conocer. Primera clasificación de información como reservada. Como ya se expresó anteriormente, al momento de resolver la solicitud y el sujeto obligado clasificó la información como reservada, argumentando en el punto número 1, si se divulga podría afectar la futura obtención de ingresos propios y por lo tanto el patrimonio universitario, y en el punto número 2, que se reserva que su revelación atentaría a la seguridad de los propios trabajadores y su familia. De la interpretación de los artículos analizados se concluye que la información en poder de cualquier sujeto obligado no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, pues así se concluye de lo que disponen los artículos ya citados. Esto no es suficiente para estimar una información como reservada el dicho del sujeto obligado. Ello es así porque los numerales 25 y 27 que regulan la existencia del acuerdo de reserva en cualquiera de los supuestos. Se hace énfasis en lo anterior en virtud de que a pesar de que el sujeto obligado manifestó que la información se encuentra clasificada como reservada, en ningún momento puso a la vista de este órgano garante el acuerdo correspondiente, motivo por el cual sujeto obligado no acreditó a juicio de este instituto la reserva de la información, ni siquiera la existencia del acuerdo de reserva correspondiente. Ahora bien, una vez analizado que la clasificación de la información como reservada no se realizó mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, y habiendo analizado que la respuesta genérica emitida por el sujeto obligado no satisfizo el derecho de acceso a la información de la hoy parte recurrente, a continuación se analiza en lo particular los puntos identificados en el considerando quinto de la presente resolución. 2. Gasto ejercido por la coordinación de sorteos universitarios durante el ejercicio fiscal 2011 y 2012. Al respecto, el sujeto obligado en su contestación manifestó lo siguiente: esta universidad considera información reservada a lo referente al desglose de los gastos de la coordinación de sorteos por tratarse de secreto comercial. Además, que su divulgación por su naturaleza económica podría incidir negativamente en las futuras ediciones de sorteos y en consecuencia afectar sus resultados en el entorno del mercado altamente competitivo, dañando la muy necesaria procuración de los recursos en beneficio de la comunidad universitaria de sus estudiantes. De lo anterior se desprende que la información requerida analizada en este punto en nada tiene relación con relevar información relativa a los sorteos que realiza la Universidad Autónoma de Baja California y estrategias que utiliza para estos. Por lo contrario, el gasto operativo a que se refiere la hoy parte recurrente atiende a los montos erogados por la coordinación de sorteos del sujeto obligado referido. En este contexto, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California se establece
que el gobierno de la misma estará constituido, entre otros, por el patronato universitario, quien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la misma ley, tiene la función de designar al tesorero, quien dentro de sus obligaciones tiene la de administrar el patrimonio de la Universidad Autónoma de Baja California y sus recursos ordinarios, así como los extraordinarios que por cualquier concepto se recauden. De lo anterior se desprende que la información requerida por la hoy parte recurrente de ninguna manera puede ser clasificada como reservada, pues en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, quienes establece que dicha información se encuentra clasificada no solo como pública, sino también de oficios. Por lo tanto, resulta evidente que la clasificación que pretendía realizar el sujeto obligado respecto de los gastos operativos de la coordinación de sorteos resulta inadmisible, pues la información relativa a la comprobación de los gastos atiende a los principios y objetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y por lo tanto es de interés público. 3. Listado de los trabajadores de dicha coordinación y el monto salarial que recibe cada uno de ellos. Al respecto, el sujeto obligado en su contestación manifestó lo siguiente: la pretensión del recurrente tocante a que esta universidad le proporcione la base de los datos referida a los ingresos de sus trabajadores adscritos a la mencionada coordinación es igualmente improcedente, ya que al ser lógico de la relevancia de esta información pone en riesgo la seguridad personal de los empleados correspondientes. No pasa desapercibido para este órgano garante que, aun cuando la información solicitada forma parte del patrimonio de los servidores públicos, de ninguna manera puede clasificarse como restringida dicha información, pues para su difusión no se requiere del consentimiento de estos. Lo anterior, en virtud de que dicha información debe publicarse de oficio en los portales de los sujetos obligados, ello con fundamento en el artículo 11, fracción séptima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Por lo tanto, resulta evidente que la clasificación que pretendía realizar el sujeto obligado respecto de las percepciones que reciben los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Baja California resulta inadmisible, pues la información relativa a la comprobación de los gastos atiende a los principios y objetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y por lo tanto es de interés público. De lo antes expuesto resulta a todas luces evidente que las razones que hizo valer el sujeto obligado para negar el acceso a la información que hoy nos ocupa no son válidas y por lo tanto este órgano garante no le otorga validez ni legalidad a la respuesta impugnada, pues la misma es totalmente contraria a los principios que rige el ejercicio del derecho de acceso a la información y a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ocasionando un perjuicio a la hoy parte recurrente. Por lo tanto, y derivado del presente procedimiento, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, resulta proceder dar vista al órgano interno en control del sujeto obligado, con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Sentido de la resolución. De conformidad con lo expuesto en los considerandos quinto, sexto y octavo y con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se revoca la respuesta del sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente vía electrónica la información solicitada en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. ¿Cuánto? Muchas gracias, senadora. Bien, compañeros consejeros, que pone a su consideración el proyecto que ha sido obviamente expuesto. Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario respecto al mismo, se les concede el uso de la voz, está por 5 minutos. Calamente. Bien, consejera, se le concede el uso de la voz. Gracias, presidente. Consejeros, únicamente quisiera hacer énfasis en el contenido del escrito del recurso de revisión, donde la parte recurrente señala en su solicitud que va encaminada al gasto operativo ejercido por la coordinación de sorteos universitarios
durante los ejercicios 2011 y 2012. No únicamente debe ser pública, sino de oficio. Así lo señala el artículo 11, fracción octava, que cito: respecto del presupuesto de egresos aprobado por programas, grupos y partidas de gastos y los informes sobre su ejecución, así como de la solicitud financiera y en su caso respecto a la deuda pública. Esto lo señala el artículo 11, que señala que los sujetos obligados deberán de poner de oficio a disposición del público esta información. Igualmente me pronuncio con la solicitud respecto del listado de trabajadores de dicha coordinación y el monto salarial que recibe cada uno de ellos. No es información reservada, atendiendo también el artículo 11, fracción séptima, donde menciona que debe hacer pública la plantilla del personal indicando el nombre, puesto, adscripción, remuneración mensual que considere, prestaciones, estímulos o compensaciones y cualquier otra percepción en dinero o en especie de todos los servidores públicos de los sujetos obligados, incluyendo a los titulares. A favor del proyecto presentado. Gracias, consejero. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno. En primer lugar, y con relación a la respuesta que emitió el sujeto obligado, yo considero que primero el ente no emitió una respuesta congruente con los requerimientos del particular, toda vez que le estaba preguntando o le estaba pidiendo o consultando una información relativa al gasto ejercido, como bien ahorita lo dijo la consejera. Pero en términos procesales, las consideraciones vertidas en la respuesta por parte del sujeto obligado no son armónicas entre sí, por lo tanto se contradicen y no guardan concordancia entre lo pedido y las respuestas. Por lo tanto, aquí quiero manifestar que existe una primera violación al derecho del recurrente, al derecho de acceso a la información pública, y cito únicamente nada más para efectos de la versión estenográfica, la jurisprudencia que aparece identificada con el número 1A diagonal J.33 diagonal 2005, cuyo tenor literal, cuyo texto o título reza: congruencia y exhaustividad en las sentencias dictadas en amparo contra leyes alcance de estos principios, la cual jurisprudencia que por ser en términos de la propia ley de amparo de carácter obligatorio, bueno, también es de carácter obligatorio, no solamente para este órgano garante, que si bien es cierto realiza actividades materialmente jurisdiccionales, pero formalmente administrativas, también para cualquier autoridad, por así definirlo, la propia ley de amparo. En consecuencia de lo anterior, en lo particular, para mí a todas luces queda evidente que el sujeto obligado atendió de manera insuficiente el requerimiento del solicitante, en donde pretendía negar el acceso precisamente al gasto ejercido. Por otra parte, y para tal efecto, en abundancia de mi razonamiento, establezco que la Ley General de Administración Documental para el Estado de Baja California, en su artículo primero, establece que esta ley, es decir, la Ley de Gestión de Administración Documental, es de interés general y de orden público y tiene por objeto establecer las bases para la administración de los documentos de interés público de las siguientes instituciones públicas y privadas, en donde hace un desglose y encuadra el sujeto obligado recurrido, en este caso la Universidad Autónoma de California. El artículo tercero de la ley de la materia establece que para efectos de la ley se entenderá por fracción segunda, inciso A, documento de interés público es toda representación material o constancia que genere un servidor público o empleado de las instituciones públicas de esta ley, con motivo del ejercicio de sus funciones, cargos o empleos, sin importar, resalto, el soporte en el que se encuentren, que sirva de testimonio e información para el gobierno, la ciudadanía o meramente como fuente histórica. El artículo cuarto establece una obligación a cargo de los servidores públicos y empleados de las instituciones públicas que tengan en posesión un documento de interés público, serán responsables de su adecuada, eficiente y oportuna administración. Por otra parte, la ley de la materia, es decir, la ley de transparencia y acceso a la información pública, establece en su artículo tercero que la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considera no un bien de dominio particular, esto es propio, sino un bien de dominio público, como lo establece la propia ley de la materia. Y el artículo quinto establece, pues se debe entender por información reservada e información, digamos, confidencial, es decir, el propio artículo quinto establece en qué casos la información será restringida en su doble modalidad, confidencial o reservada. En el caso particular, quiero resaltar y comparto el criterio de la consejera expuesto hace unos momentos,
y también en el proyecto, en el sentido de que es lamentable la actitud del sujeto obligado cuando da respuesta a la petición del particular, porque primero, de una manera errónea, fundamenta su respuesta en una ley federal que no es aplicable al caso concreto, lo cual es una evidente vulneración al derecho fundamental de acceso a la información. Otra de las violaciones establece que habría una violación al patrimonio al patrimonio universitario. No debemos de perder de vista, como ya lo dijo la consejera, que no se está pidiendo, digamos, una estrategia de mercado que pudiera estar en todo caso reservado por la ley de propiedad industrial. Está pidiendo el gasto ejercido. Cosa distinta estuviéramos en presencia de la estrategia de mercadeo, ¿sí? Por decirle en algunos sentidos, en alguna forma, de cómo se van a desarrollar los sorteos o qué estrategia va a utilizar, digamos, el departamento de sorteos de la máxima casa de estudios de nuestra máxima casa de estudios, ¿sí? Pero no, lo que está pidiendo es realmente un gasto ejercido, es decir, cómo se ejerció, que bien, en abono de lo que comenta la consejera, esta información forma parte de la cuenta pública, y la cuenta pública es precisamente eso, es pública la cuenta, ¿sí? Por lo tanto, cualquier persona debe tener acceso a una cuenta pública. No hay lugar, ni razonamiento jurídico, ni material alguno para reservar una cuenta pública, porque entonces también perdería razón de ser. Más aún, existen legislaciones, y la legislación especial en el caso de Baja California, pero en el caso de acceso a información, pues la ley de la materia que establece que la información que forme parte de la cuenta pública, pues lógicamente es pública. Por lo cual, yo no entiendo ese razonamiento, ese silogismo que hizo el sujeto obligado de pretender reservar la información bajo argumentos ajenos a la litis o ajenos al planteamiento. De ahí que haya dicho yo en primer lugar que estamos en presencia de una respuesta incongruente que no satisface todo lo peticionado. En abono de lo anterior, bueno, ya comenté que no se está hablando de un secreto profesional. Aquí el sujeto obligado en su respuesta establece que la universidad considera una información reservada lo referente al desglose de los gastos de la coordinación de sorteos por tratarse de un secreto comercial. O sea, en serio, nada más absurdo que esta parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gasto ejercido, ¿sí? Que dicho sea de paso, abona, ¿sí? O es uno de los objetivos de la ley, la rendición de cuentas, ¿sí? Uno de los objetivos de la ley es promover una rendición de cuentas de los sujetos obligados hacia la ciudadanía. Entonces, si estamos hablando de un gasto ejercido, es precisamente eso, la rendición de cuentas, en qué se ejerció el gasto. No implica, desde mi punto de vista, un secreto comercial, ¿sí? No estamos revelando, reitero, las estrategias de mercado. Y finalmente, bueno, accediendo a la página, al portal de internet del propio sujeto obligado, establece, ¿sí? La cantidad que fue asignada al sujeto obligado en el presupuesto 2011 y en 2012, que hablamos alrededor de más de 126 millones de pesos. Por lo tanto, es un ejercicio sano de rendición de cuentas que el sujeto obligado indique en qué se ejerció, ¿sí? Y cómo se ejerció. Es, reitero, un principio de rendición de cuentas, el conocer el destino y aplicación de esa cantidad de dinero, que no es nada, digamos, nada menor esa cantidad, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas la ciudadanía tiene razón, pero tiene todo el derecho de conocer cómo se ejerció. Y bueno, por otra parte, en cuanto al listado de dicha coordinación, que se va a vulnerar su seguridad patrimonial, también desde mi punto de vista es errónea legalmente a todas luces la respuesta, porque es un tema ya superado, que las plantillas de personal de los servidores públicos es pública, no es reservada. Es un tema que en el ámbito nacional ya tiene más de 10 años y es un tema, repito, superado. Las nóminas de todos los servidores públicos, de todos los entes públicos, de todas las personas que recibimos o administramos recursos públicos deben ser públicas, ¿sí? Aquí es un típico ejemplo de que cede el interés público ante el interés particular, ¿sí? Cualquier servidor público que, digamos, ingresa a una oficina pública a recibir recursos públicos, está siendo parte de su intimidad, ¿sí? Y parte de su intimidad es precisamente su patrimonio. Ahora, no estamos revelando todo el patrimonio, sencillamente es nada más cuánto ingresa por ese concepto, porque un servidor público en su modalidad de, digamos, de sujeto de carácter o de derecho privado, podrá recibir otros ingresos, pero solamente estamos revelando aquí el tema de cuánto percibe en función de su servicio. Y como lo dijo la consejera, atinadamente, es una información pública de oficio. Y bueno, finalmente, también manifestarme
Bueno, esto también, únicamente antes de pasar a la parte de la vista, donde comparto también que se haya dado vista al órgano interno de control del sujeto obligado por presuntas violaciones al ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Este instituto siempre se ha pronunciado por aplicar los principios en el tema de derechos humanos. El artículo 1 constitucional establece ya, digamos, a partir de junio del 2011, el principio de, que ante un conflicto de intereses debe imperar el principio o el derecho que más abone o que más proteja al particular. En este caso, toda vez que se trata de un derecho humano y fundamental, y aplicando el principio de progresividad y de universalidad de los derechos fundamentales, debemos de ir así en aplicación progresiva de este derecho y nunca restrictiva. Es el principio fundamental, la definición que yo pudiera dar del principio de progresividad que rige a los derechos humanos. Es cuanto, presidente, y bueno, finalmente votaré a favor del proyecto. Gracias a ambos consejeros, únicamente en abono a lo que ya se ha comentado, y no puedo dejar de pasar también mi punto de vista, en el sentido de que, pues, aun cuando esta información solicitada forma parte del patrimonio de los servidores públicos, de ninguna manera podrá clasificarse como restringida esta información, y así lo establece la fracción séptima del artículo 11 que hizo referencia a la consejera, y en abono también a un criterio de la Suprema Corte de la Nación, del Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que habla precisamente de que el ingreso de los servidores públicos son información pública, aun cuando constituyen datos personales, a que se refiere el patrimonio de aquellos, ¿no? Asimismo, es evidente que la clasificación que se pretendía realizar por parte de este sujeto obligado respecto a las percepciones que reciben los servidores públicos de la Universidad Autónoma de Baja California resulta a todas luces inadmisible. Y es en razón a ello que también voy con el proyecto. En tal virtud, si consideran, consejeros, que está suficientemente discutido este proyecto expuesto, le voy a solicitar, por favor, contadora, someter en votación nominal el proyecto de resolución a que ha hecho exposición. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-85-2003, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es revocar la respuesta del sujeto obligado. Iniciando por el lado derecho, del consejero presidente, por favor. García López, a favor de revocar la respuesta del sujeto obligado. Alcalá Méndez, en los términos a favor de la revocación de la respuesta del sujeto obligado, con vista a la Contraloría. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor también de la revocación de la respuesta otorgada. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-85-2013, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, contadora. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, que ha quedado debidamente identificado, por lo que se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y asimismo se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Y si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-2014, presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate. Gracias, contadora. Para deshago este punto, se le concede nuevamente el uso de la voz para que exponga el proyecto de resolución. Sujeto obligado, administradora de la vía corta Tijuana, información que solicita, no presenta solicitud, se previene al recurrente para que exhiba copia de su solicitud de acceso a la información pública o, en su caso, el uso electrónico de la misma. Estudio. Para dar cumplimiento a la prevención referida, comenzó a computarse a partir del 25 de febrero del año en curso y feneció en fecha 3 de marzo del año precisado. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente
fue omisa en subsanar la prevención de cuenta. Aunado a lo anterior, en dicho proverbio se apercibió a la parte recurrente que de no cumplir con la prevención en comento, el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Sentido de la resolución. En virtud de que las partes recurrentes señaladas al rubro no cumplió con la prevención realizada mediante el proverbio de 20 de febrero de 2014, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara precluido su derecho para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, el presente recurso de revisión se tiene por no interpuesto. Gracias, contadora. Bien. Consejeros, queda a su disposición el proyecto que ha sido expuesto por la contadora. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, se les concede hasta por un término de 5 minutos. Consejero. Alcalá Méndez, sin comentarios. Presidente. Gracias, consejero. Un servidor no tengo comentarios tampoco en dicho proyecto, por lo cual les solicito someter en votación nominal el proyecto de resolución. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-20-2014, presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate, sometiendo a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es no interpuesto, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-20-2014, presentado en contra de la administradora de la vía corta Tijuana-Tecate. Gracias, contadora. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto, por lo cual se le instruye para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Si no hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 4.7. Presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-21-2014, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Baja California. Gracias, contadora. Para el desahogo de este punto se le concede nuevamente el uso de la voz, contando hasta 10 minutos para la exposición del proyecto. Sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Información que solicita, no presenta solicitud, se previene al recurrente para que exhiba copia de la solicitud de acceso a la información pública o, en su caso, el acuse electrónico de la misma. Estudio. Para dar cumplimiento a la prevención referida, comienza a computalizarse a partir del día 25 de febrero del año en curso y feneció en fecha 3 de marzo del año precitado. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo referido, la parte recurrente fue omisa en subsanar la prevención de cuenta, aunado a lo anterior en dicho proverbio. Se apercibió a la parte recurrente que de no cumplir con la prevención en comento, el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. Sentido de la resolución. En virtud de que la parte recurrente señalada al rubro no cumplió con la prevención realizada mediante proveído de fecha 20 de febrero de 2014, una vez transcurrido el plazo otorgado para tales efectos, se declara recluido su derecho para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, el presente recurso de revisión se tiene por no interpuesto. Gracias, doctora. Consejeros, queda a su consideración el proyecto de resolución expuesto. Si desean hacer uso de la voz, cuentan hasta 5 minutos para ello. Gracias, presidente. Sin comentarios. Alcalá Méndez, un comentario, presidente. Adelante. Gracias. Únicamente para dejar precisado en la versión estenográfica que se esté levantando con motivo de esta sesión y en el acta de acuerdos, también en razón de la transmisión, que en estos 2 recursos, en el anterior y en el presente recurso de revisión, estamos en presencia de un recurso de revisión interpuesto por positiva ficta, en donde se establece
que es requisito para dar curso para dar curso o trámite el recurso de revisión, acompañar la copia o acuse electrónico de la solicitud de acceso a la información pública. Por lo tanto, en estos dos casos, el recurrente o los recurrentes, no omitieron acompañar ese acuse o dar cumplimiento a esa disposición legal. El instituto, como órgano garante, lo requiere y los previene para que en el término de 5 días exhiban ese acuse recibido para efecto de dar trámite. Eso tiene una razón de ser, precisamente porque el trámite del procedimiento por positiva FIT es un procedimiento sumarísimo, en donde la propia legislación establece que el instituto únicamente analizará cuándo se dio la respuesta, si transcurrieron los 10 días sin haberse otorgado la respuesta, confrontado contra el informe de ley que emita el propio sujeto obligado, en donde únicamente tiene que acreditar haber dado respuesta o que la información se trata de una información de carácter restringido en cualquiera de su doble modalidad de reserva o de confidencialidad. Y en este caso, también el sujeto obligado, el recurrente no hizo o omitió, dar cumplimiento a esa prevención que está establecida en términos de ley, sin la cual pues no se le puede dar curso. La propia ley lo establece solamente por un principio de certeza jurídica. Y aquí quiero resaltar el criterio en lo particular, traigo a colación el criterio 7/9 del IFAI, en donde establece que el rubro establece que los documentos sin firma o membretes emitidos y o notificados por las unidades de enlaces de las dependencias o entidades son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando sean proporcionados a través del sistema Infomex. Bueno, si bien es cierto, el IFAI no emite criterios de carácter vinculante a los órganos garantes del país, en este caso el Instituto de Transparencia de Baja California, cierto es que son criterios orientadores. En muchas otras resoluciones hemos tomado como referencia esos criterios. Lo que aquí implica el contenido de este criterio, yo lo traigo a colación porque establece que si una de las partes se sujeta al procedimiento electrónico, entonces también debe atenderse también a las notificaciones como válidas hechas por el medio electrónico. Por lo tanto, no hay violación, al derecho de audiencia, al derecho de defensa, del que tiene cualquier gobernado, en este caso el particular, que hoy vino al recurso de revisión, cuando la notificación se hizo por vía electrónica a través del sistema que ha establecido este órgano garante. Únicamente para reforzar el razonamiento por lo cual tenemos por interpuestos ambos recursos de revisión. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejero, por la ampliación en cuanto a explicar las razones por las cuales es importante dejarlo bien precisado, y como bien lo mencionas en el propio artículo 79 de la ley, se hace referencia a ello, en el caso de la fracción octava del artículo 78, en el cual bastará con que el solicitante acompañe el recurso, copia o acuse electrónico de la solicitud. En este caso no ocurrió y es el motivo por el cual se tiene puesto el recurso. Entonces, si no hay un mayor comentario y siendo hechas las precisiones del consejero Alcalá y servidor, le solicito ahora someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ICAIBC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra del proyecto de resolución de recurso de revisión RR-21/2014, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es no interpuesto, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gracias. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-21/2014, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Muchas gracias, contadora. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido debidamente expuesto y discutido, por lo cual le solicito, se le instruye para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, a su vez se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en este proceso intervinieron. Si no hay mayores comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014. Gracias. Para el desahogo de este punto,
me voy a permitir el uso de la voz por un término máximo hasta 10 minutos. Exponer esta información ha sido remitida a la bandeja de correos de cada uno de los consejeros, los que tuvieron oportunidad, por lo cual no vamos a dar lectura a toda esta información que contiene precisamente la primera modificación presupuestal. Únicamente detallar que es respecto a la transferencia de la partida presupuestal generada en economía del ejercicio fiscal 2013 hasta por un monto de 618,088 pesos con 53 centavos. Esto que queda descrito, como lo menciono, en el proyecto que se les ha enviado y presentado para su desglosado precisamente. Entonces yo únicamente quiero someter a su consideración, si alguno de ustedes consejeros tiene algún comentario respecto al mismo, desean aclarar algo, tienen alguna duda, quieren proponer alguna modificación respecto a esta propuesta que se pretende realizar para que se autorice esta modificación presupuestal. Entonces queda a su consideración, consejeros, compañeros consejeros, hasta por un término de 5 minutos tienen el uso de la voz y desean hacerlo al respecto. Como lo comentaba, presidente, ya fue circulado con anticipación esta propuesta, estuvo revisándose, analizándose para hacer los ajustes. Sabemos que tenemos un presupuesto bastante limitado, pero pues bueno, sin embargo se están considerando ahí seguir reforzando el tema de la difusión de la cultura de la transparencia. Es cuanto. Gracias. En igualdad de circunstancias que la consejera, ya expresé yo mis comentarios con la debida oportunidad. Obviamente estamos privilegiando en esta, con todas sus palabras debo decirlo, bueno, es un ahorro que traemos del ejercicio pasado, previendo precisamente la situación económica por la que atravesaría no solo el Estado, sino a nivel nacional, este instituto de una administración eficiente y eficaz. Tuvo ese ahorro hasta por 683,000 pesos. 618,000 pesos. Y bueno, en ese tenor, bueno, pues precisamente para privilegiar la difusión del acceso a la información pública, que es uno de los objetivos fundamentales de la propia ley de transparencia. Recordemos que los órganos garantes no somos únicamente resolutores de recursos de revisión, sino también tenemos la responsabilidad de promover y difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información. Hoy en día ese recurso, digamos, está privilegiando esa prerrogativa, prerrogativa y atribución fundamental, que es también es una responsabilidad del órgano garante común. Por lo tanto, no hay mayores comentarios. Presidente, gracias. Gracias a ambos consejeros, únicamente abonando a lo expuesto, recalcar que adicional a la difusión que se pretende dar, tenemos el reto de la capacitación a todos los sujetos obligados. Como recordarán, tuvimos cambios el año pasado en el Ejecutivo, en el Legislativo y en los 5 ayuntamientos, y hemos estado llevando a cabo jornadas de capacitación, los cuales ya se capacitó a 4 ayuntamientos, únicamente resta el Ayuntamiento de Mexicali, y que también se ha estado capacitando en la parte del sistema a quienes lo van a adoptar. El día pasado se firmó, como se mencionaba, un convenio con el Ayuntamiento de Ensenada, en el cual es el primero de ellos, el cual va a adoptar este sistema, y que hay un compromiso además de parte del sujeto obligado para difundir conjunto con este órgano garante este derecho de acceso a información pública hacia la sociedad. El día de hoy también se tuvo otra capacitación respecto al sistema, y en ese tenor obedece redireccionar estos recursos, además de los propios aumentos naturales que se sufrieron, ¿no?, respecto al aumento del 5% y los incrementos normales de la propia operación de este instituto. Es en razón a lo que se redirecciona. Y si no hay mayores comentarios, consejeros, le voy a solicitar someter, contadora, en votación nominal la propuesta de modificación que ha sido expuesta. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la
primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014 sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es aprobatorio, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. García López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final existen 3 votos a favor de aprobar la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014, por lo que se le instruye contadora para que integre la documentación correspondiente y sea remitida al Congreso para su validación. Si no hay mayores comentarios, les solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Discusión y aprobación en su caso de la guía referencial de criterios para la interpretación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Gracias, contadora. Para eso hago este punto. Me voy a permitir nuevamente el uso de la voz hasta para un término máximo de 10 minutos. No sin antes mencionar únicamente que al respecto, que esta guía referencial de criterios pues también fue circulada con antelación a esta reunión. Cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de comentarla, incluso la conocemos, puesto que ha sido tomada en cuenta para la métrica nacional y los trabajos que se han venido realizando alrededor de la misma. En tal razón, pongo a su consideración, si alguno de ustedes desea hacer algún comentario adicional, se les concede el uso de la voz hasta por un término de 5 minutos. Sí. Alcalá Méndez, después de la consejera. Espera. Muchas gracias, consejero. No, bueno, únicamente hacer en caso de que aprobemos guía referencial, pues sí me adelantaría hacer un exhorto a los sujetos obligados para que adopten estos criterios contenidos en la guía referencial, que si bien es cierto, nuestra ley nos faculta para que sean de observancia obligatoria a los mismos, bueno, pues yo creo que tendríamos que atender lo que la propia ley señala, de que la información pública debe reunir los requisitos de claridad, veracidad y oportunidad, y lo que busca pues estos criterios. Cumplir, no solo cumplir con la ley, sino elevar el cumplimiento de la misma. Es cuanto. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que no, atendiendo al texto del documento que nos fue circulado, no estamos en presencia de criterios, sino de una guía referencial, ¿no? Únicamente para efectos de definición, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender por el artículo 11, ¿no? En cada una de sus funciones, porque aquí establecemos guía referencial para interpretación de la información pública de oficio. Pero son, ¿Cuánto? yo entiendo que son criterios contenidos en esta guía referencial para la interpretación de la información pública de oficio que señala el artículo 11. Digo, yo entiendo que conceptualmente estamos hablando de una guía, es decir, un documento que te va a dar una referencia para y cómo interpretar la ley, ¿no? Y no estamos, y lo resalto porque si fueran criterios, entonces serían de carácter vinculante, ¿no? Y precisamente es lo que no podemos emitir. No porque no podemos emitir, sino que la ley, bajo mi opinión, bajo mi óptica, creo que el nombre que está utilizado es correcto porque es una guía referencial para la interpretación de la información de oficio, ¿no? Criterios no, porque los criterios sí los tendremos que establecer. Para mí los criterios, cuando un cuerpo colegiado emite un criterio, bueno, sí son de carácter, digamos, vinculante, o al menos para el interior, al menos para el exterior, ¿no? Yo lo pongo en la mesa, entiendo yo que al final de cuentas es cómo vamos a interpretar la ley, ¿no? De hecho, el título lo establece, guía referente para cómo interpretar la ley, ¿no? Es un comentario, digamos, de carácter conceptual, ¿no? Yo me queda muy claro que el título que está utilizándose es el adecuado y precisamente en abono, esto va en abono de construir el comentario que la consejera Maciel decía pues hace unos momentos, en el sentido de que si bien es cierto, la ley, ¿no? Digamos, tiene una laguna legal en cuanto a no permitir al órgano garante
como rector de la política pública de transparencia, emitir criterios de carácter que sean obligatorios, vinculantes hacia los sujetos obligados, pues no podemos tampoco cumplir con uno de los principios de la propia información pública de oficio, que es claridad, veracidad y otros requisitos, pero otros principios que establece la propia ley de transparencia. Únicamente comentar si ya, obviamente este documento que ya lo comentaba el presidente fue circulado con la debida anticipación. La consejera Maciel lo emitió por ahí unos comentarios, no sé si ya fueron subsanados estos comentarios, finalmente. Sí. Ya fueron atendidos. Bueno, perfecto, digo, la verdad es que yo hago un llamado desde este pleno, un llamado y un exhorto a todos los sujetos obligados. Ojalá que el pleno también lo pudiera adoptar, para que los sujetos obligados apliquen y se guíen en base a este documento normativo, ¿sí? Porque eso también aparte va a hablar, recordemos que el tema de la transparencia y el acceso a la información pública es un tema en donde quien se beneficia es el ciudadano, ¿sí? No son los sujetos obligados, aparte es un deber legal, pero quien está en juego, digamos, el común denominador y el eje rector de este derecho y de la obligación de transparencia y la rendición de cuentas, final de cuentas, es la ciudadanía, que quiere conocer cómo y en qué se aplican los recursos públicos, también como un mecanismo, digamos, inhibidor de la corrupción, ¿sí? Entonces yo hago un llamado en lo particular, en su momento pues ya dependerá del pleno si lo toma, para hacer un exhorto a los sujetos obligados a que se sumen a esta aplicación de estos criterios. Y por otra parte, yo sí quiero manifestar el tema en que tengamos cuidado, porque lo que estamos por aprobar es una guía referencial para la interpretación. Cuando vayamos a evaluar la información, tenemos que crear otro documento, porque eso es únicamente para la interpretación. Aquí lo dice el propio texto, incluso en el orden del día sí se establece, pero el texto del documento establece guía referencial para la interpretación de la información pública de oficio, ¿no? Entonces, yo no sé, la verdad, yo tengo mis dudas en sentido de que si este documento lo vamos a poder utilizar para evaluar la información pública de oficio, es decir, los portales, ¿no? Esa sería mi preocupación, la expreso, y quiero poner a la consideración de este pleno un procedimiento para evaluaciones presenciales de los portales de internet, una vez que decidamos si este documento va a servir de guía para evaluar la información de oficio, ¿sí? Es decir, a través de los portales de internet, u otro documento, ¿sí? Y un procedimiento, digamos, presencial, debiendo citar a los sujetos obligados en la fecha y hora que este pleno indique, y que de manera, valga la redundancia, presencial, los sujetos obligados estén analizando junto con la coordinación de evaluación y seguimiento, el secretario ejecutivo de este órgano garante, quien actúa y da fe de las actuaciones de este órgano garante, bueno, estén realizando la evaluación. ¿Para qué? Precisamente para abonar a la legitimidad de la evaluación, ¿sí? De esta manera el sujeto obligado vendría o no vendría, sería su opción, pero digamos la revisión del portal sería pública, quedaría un acta circunstancial de quienes asisten, quienes no asisten, ¿sí? Y bueno, finalmente, en todo caso, en presencia del sujeto obligado, en esa diligencia, ¿sí?, de carácter administrativo con efectos jurídicos, pues tendría la oportunidad de abonar en descargo en caso de que la información no sea encontrada, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? La pongo en la mesa, yo sé que no está desarrollada, pero sin embargo la pongo en la mesa en el sentido de que se pudiera desarrollar si es que se quisiera en un futuro para las evaluaciones. Tengo entendido de que ya estamos próximos pues precisamente a realizar una evaluación, pero quizás a lo mejor para la siguiente evaluación, la segunda o tercera evaluación, se pudiera tomar esta aportación de los servidores. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Quiero precisar nada más un par de cosas. La propuesta hecha en el orden del día y del título que lleva esta guía fue propuesto por la consejera en los términos de guía referencial de criterios, así quedó establecido en el propio documento, así quedó establecido en la propia guía, que son guía referencial de criterios para la interpretación de la información pública de oficio, nada más precisando qué forma quedó establecido, para que de hecho se circuló y hubo la respuesta a la modificación. Seguramente me dijo otro documento.
Entonces, nada más para Sí. aclarar si hay algún otro posicionamiento al respecto para que sea el momento. No, es que entonces yo también me llegó otro documento el día, la convocatoria, ¿no? Del día martes a las 10:54, perdón, el lunes a las 4:15 de la tarde se establece aquí un documento y lleva por título Guía referencial para interpretación del Sí, se sometió a consideración de los consejeros. Sí, yo no tengo ningún problema. Hubo una propuesta por parte de la consejera, ya modificada la propuesta, se remitió ayer nuevamente a la convocatoria, 24 de anticipación. Sí, yo no estoy cuestionando el punto. No, nada más El orden del día. para precisarlo, cuál es el nombre del punto que se está votando. Ok. Y si hay alguna... Entonces el documento se llama criterios de interpretación. No, la propuesta es guía referencial de criterios para la interpretación de la información pública de oficio señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. Ok, y entonces en esa sintonía, digamos, debemos de haber armonía también con el título del documento. Así es. correcto. Así es. Ok. Digo, a mí me llegó otro documento, no tengo ningún problema, yo nada más vuelvo a reiterar y vuelvo a dejar en la mesa mi preocupación si ese documento va a ser un instrumento para evaluar o no va a ser insumo para evaluar. Bueno, la propuesta que se hizo inicialmente en las mesas de trabajo que suscribimos, creo que es la última reunión, era en el sentido de que están prevaluando los portales, de que se iban a tomar en cuenta esta guía referencial como criterios, los íbamos a adoptar y luego los íbamos a aprobar como criterios para efecto de evaluar los portales. En ese sentido se sube al orden del día para que lo probemos y que es el fin y el propósito de que se evalúen, y en la primera etapa hay el compromiso del titular de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de evaluar los 5 ayuntamientos, resultados que estarán dando a conocer en la última semana del mes de marzo. Por eso la importancia de aprobarse este documento, de adoptar estos criterios, de aprobarlos en el Pleno, si están de acuerdo. Digo, fue la propuesta y creo que es el momento oportuno para manifestarnos en contra o a favor. Pero esa fue la exposición que se hizo en su momento. Totalmente de acuerdo, yo comparto la preocupación, presidente. De hecho, si recordarán, desde el año, hace tiempo ya se circularon otros criterios, que en su momento fueron analizados, discutidos, pero precisamente en la mesa a la que tú te refieres, hablábamos, tú ahorita lo acabas de decir, guía referencial para los criterios y evaluación. Pues ahora quitamos el nombre de evaluación y lo dejamos únicamente como guía referencial de criterios para la interpretación, ¿no? Entonces yo expongo mi duda por tercera ocasión en la mesa. Yo no creo que este documento, aprobado como tal, sirva para evaluar. Sirve para interpretar una ley en caso de, el artículo 11, en caso de alguna denuncia. Pero yo no sé si sirva para evaluar. Yo tengo mi reserva, yo digo que no sé si alcanzaría para evaluar, porque el compromiso, el acordar el tema, sí, guía referencial para la interpretación y evaluación de la información pública, porque es guía referente para evaluación y para la interpretación, o sea, serán dos cosas. Hoy, digamos, el nombre cambia para ser únicamente guía referencial de criterios para la interpretación. Creo que estamos en el momento oportuno para hacer la aportación. Si ese sería el punto que nos pudiera pedir hacer evaluaciones, yo creo que es el momento para hacerlo. Digo que es un tema de urgente resolución, que tenemos que hacerlo ya, y si ese es el tema, yo no veo ningún problema en que se incluya, que sea también una guía referencial para la evaluación, Para interpretación y evaluación de ello. Yo en parte no le veo problema, no sé si pudiéramos incluirlo de una vez y sacar adelante el tema. A mí sí me gustaría, conocer, porque al final de cuentas, porque pues se propone así. Se venía inicialmente, Ajá. así como lo mencionas, Sí. se hizo la modificación del nombre del título nada más, pero todo el resto del contenido... No, pero el nombre, presidente, implica el fondo. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuál fue la motivación? Pues para eliminar el nombre, ¿no? O sea, el término o el calificativo, que al final de cuentas, para mí, va a mandar y va a ser el insumo, ¿no? Entonces, para mí no es una cuestión accidental, es una cuestión de fondo, ¿no? Entonces, yo lo pongo en la mesa, expongo mi preocupación, porque
porque venía como guía referencial de criterios para la interpretación y evaluación. Hoy nada más es un documento para el referencial de criterios para la interpretación. Yo entiendo la parte de la urgencia, o sea, digamos que yo no estoy en contra de la urgencia, lo hemos platicado antes de las sesiones, en reuniones de trabajo, ese es el acuerdo, perfecto, ya está, ¿no? Ya nos pongo en la mesa mi preocupación y creo que es válido que yo lo exprese. Completamente. Consejera, pues a mí me gustaría que sí, expusieras digo, la parte porque tú propusiste el cambio de... No, yo considero que es acertada hacer la modificación, incluir el tema de evaluación. Al final del día, bueno, pues el fondo, el contenido de esta guía referencial, pues justamente son criterios para evaluar a la información pública de oficio de los sujetos obligados. Y esta información pues, será compartida desde luego previamente a los sujetos obligados para que puedan conocerla y previamente a que vayan a ser evaluados y desde luego se les informará de este proceso de evaluación. No tengo ningún inconveniente, creo que es acertada tu propuesta de incluir el término de evaluación. Yo no únicamente dejar, el tema para mí es de fondo, ¿no? Digo, les agradezco que compartan, pero mi tema es de fondo, no es, digamos, un tema únicamente de nombre. No, de nombre. O sea, para mí, realmente, el título de un documento, en lo particular, creo que es precisamente el título lo que te va a mandar el documento, ¿no? O sea, no puedes poner obviamente en un título todo el documento, no pones, digamos, ¿qué es lo que te va, qué es lo que es una parte súper extracta de lo que es el contenido del documento? Por eso vuelvo a poner el tema. Sí, finalmente yo, mi punto de vista son criterios que se han manejado ya en la guía referencial de la métrica para hacer esa evaluación y más de 1000 recomendaciones que se emitieron a los sujetos obligados, que finalmente al realizar este ejercicio nosotros observamos que todo esto es en beneficio precisamente de privilegiar también la información, cómo se debe de tener parte de los sujetos obligados. Y en esa razón se proponía, porque viene a abonar y a construir, se proponía que ese criterio que ya hicimos el ejercicio, si lo compartíamos, lo subiéramos y lo aprobáramos como un criterio nuestro para poder evaluar los portales. Que Sí, finalmente... pero mi preocupación, yo no entiendo, presidente, pero que me interrumpa, vuelvo a lo mismo. O sea, créeme que hemos trabajado mucho tiempo para tener criterios, para evaluar. Estos criterios han servido para evaluar, ¿no? Para prepararnos rumbo a la métrica, ¿no? Entonces, mi preocupación está en que, digamos, me cambian el tema y ahora es guía referencial, ¿no? O sea, ¿por qué razón? O sea, una guía referencial únicamente no para evaluar. Entonces yo pongo en la mesa que este documento, como estaba, para mí no era apto, y lo vuelvo a sostener, para mí no era apto o suficiente jurídicamente para poder evaluar, ¿no? Porque le vamos a dar guía para interpretación. Sí, es lo que debo interpretar. ¿Cómo voy a interpretar el artículo? ¿Qué voy a interpretar por indicadores? Ah, esto, perfecto. Voy a evaluar con base en eso, salvo que en el pleno, en otro pleno, hubiéramos adoptado estos criterios para evaluación. Eso es lo que estamos haciendo. No, estamos aprobando, o sea, se pone a nuestra consideración criterios para interpretar el artículo 11. ¿Y para evaluar? No, para evaluar el documento dice que no. No, bueno, se cambió el título para el contenido, Pero sí es el para contenido es evaluarlo. para evaluarlo. Ajá, Así por es, eso. únicamente proponía la consejera quitar la palabra evaluación, pero el contenido sí. Sí, pero se esa desprende que palabra es para evaluar. manda en el fondo. Por eso ya se está proponiendo Está corregir. Sí, corrigiendo. únicamente La palabra yo quería dejar constancia, volver a tomar un solo voz, únicamente para decir que no era un tema para mí accidental, ni digamos ligero, pues, ¿no? Para mí era un tema de forma y de fondo. Por eso lo expreso en donde debe ser, aquí en el pleno. Bueno, entonces, yo propongo que si estén de acuerdo al punto, deberá quedar discusión, que quiere tomar nota, contadora, discusión y aprobación en su caso de la guía referencial de criterios. No, sean presidente. El punto ya está acordado. No, sí, El orden del día. El documento se modifica porque estamos aprobando por eso, un documento diverso, pero el orden del día no. ¿cómo va a quedar el orden del día? No, pero Digo, el ¿cómo va a quedar orden- el documento? documento. Ah, el documento, sí. Entonces, sí, Pero no lo que se vamos que- a aprobar, pues. Sí, pero no se modifica el orden del día. No, es el documento que vamos Ajá, a aprobar. ok. El nombre del documento que vamos a aprobar es Guía Referencial de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia de la Información Pública para el Estado.
Entonces, si no hay mayores comentarios, le voy a solicitar someter en votación nominal la aprobación del documento denominado Guía Referencial de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITI-BC, se pregunta a los consejeros ciudadanos titulares si están a favor o en contra de la Guía Referencial de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, sometida a su consideración en votación nominal, cuyo sentido es aprobatorio, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Maciel López, a favor. Alcalá Méndez, a favor. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirve pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final existen 3 votos a favor de aprobar la Guía Referencial de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos la documento denominado Guía Referencial de Criterios para Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Anterior a lo dispuesto, en consecuencia, se le instruye contadora para que notifique al coordinador, al titular de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, para hacer reconocimiento de los sujetos obligados para su aplicación e iniciar la evaluación de los 64 portales de obligación a partir del 18 de marzo de 2014. No habiendo más comentarios, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 5. Asuntos generales. ¿Se listó algún asunto? Haciendo constar que no fue enlistado punto de desahogar en el presente punto del orden del día. Bien, si no hay puntos que desahogar, le solicito, contadora, nos informe a este pleno los acuerdos que fueron adoptados el día de hoy. Número 1. Aprobación en su caso del acta de acuerdos de la primera sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITI-BC, celebrada el día 4 de marzo. Acuerdo 2. Aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión RR/85/2013, presentado en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, mediante el cual se revoca la respuesta del sujeto obligado. Acuerdo 3. Aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR/20/2014, presentado en contra de la administradora de la vía Tijuana Tecate, mediante el cual se tiene por no interpuesto. Acuerdo 4. Aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión RR/21/2014, presentado en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, mediante el cual se tiene por no interpuesta. Acuerdo número 5, aprobación de la primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2014, y acuerdo 6, aprobación de la Guía Referencial de Criterios para la Interpretación y Evaluación de la Información Pública de Oficio, señalada en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es cuanto. Gracias. Hasta ahora. Si no hay comentarios al respecto, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 6. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITI-BC, se establece el día martes 18 de marzo de 2014, el lugar y hora que se defina en la convocatoria conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. Y siendo las 20 horas con 9 minutos de este día miércoles 12 de marzo del 2014, se clausura esta segunda sesión ordinaria del mes de marzo del Pleno del ITI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.